Queridos hermanos, sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy, lunes 16 del mes de octubre. Le damos gracias a Dios que nos regala la oportunidad de vivir y de disfrutar de esta Santa Eucaristía. Ofrezcamos esta Santa Misa por el eterno descanso de Eduardo Cruz Montiel, Miguel Salas, Marisol Mendoza, por la conversión de Saúl, Yalina, Araceli, Celine, Xavier y Cinde Parra, por la salud de Esther Lara y por la iglesia necesitada. Misas gregorianas que ofrecemos en este día por el eterno descanso de todas las ánimas benditas. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos va a mostrar algo que los sacerdotes debemos cumplir. Y a mí me da tristeza que hayan varios sacerdotes que no lo estemos cumpliendo. San Pablo llega a decir hoy en la primera lectura a los Romanos 1:1, Dios me envió a predicar el Evangelio. Sencillo. La predicación, el hablar, la enseñanza que nosotros los sacerdotes debemos dar es acerca del Evangelio. Y me da tristeza porque hay varios sacerdotes a nivel mundial que ejercen sobre la persona un pastoreo, llevan la predicación y no hablan del Evangelio. Hablan cualquier pamplinada, cualquier ocurrencia. Hace unos días me invitaron a una celebración y una persona muy importante dentro de la diócesis dio una homilía y yo estaba muy ávido de escuchar. Se puso a hablar de todo, ni siquiera tocó la palabra de Dios. Y yo me quedé muy sorprendido. Nosotros debemos predicar, oremos por los sacerdotes para que hablemos de Cristo y prediquemos el Evangelio. Bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Queridos hermanos, para que celebremos dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados, nuestras faltas. Vamos a pedirle perdón a Dios de nuestras malas acciones. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros pecadores, perdona nuestros errores, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos preceda y acompañe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su evangelio. Ese evangelio que anunciado de antemano por los profetas en la Sagrada Escritura se refiere a su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de Espíritu Santificador. Se manifestó con todo su poder como Hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos. Por medio de Jesucristo, Dios me concedió la gracia del apostolado, a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para la gloria de su nombre. Entre ellos se cuenta también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes, los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor un canto nuevo. El Señor ha dado a conocer su victoria, ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos al Señor un canto nuevo. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo libra de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
El Señor esté con todos ustedes. y con su espíritu. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, sino como palabra de Dios, que es en realidad, que es en realidad, y que ejerza su acción y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. en nosotros los creyentes. Amén. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Traiga la Biblia, por favor. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy con el Padre Marcos Galvis. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Y bueno, les invito a buscar la palabra de Dios, libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Hay una cosa que me tiene muy triste, muy pensativo, y yo quiero hablar abiertamente acerca de esto, porque son situaciones que usted como sacerdote se sorprende y se sorprende mucho, debido a cómo los sacerdotes estamos predicando. Ojalá que esta homilía le sirva a algún padrecito que la esté escuchando, que la esté oyendo. Y dejemos ya de darle al pueblo cuentos, chistes, anécdotas, palabras sin sentidos que de inicio hacen reír, pero realmente son palabras muy vacías. Le decía al inicio que hace un tiempito me invitaron a una misa, a una celebración, donde varios sacerdotes estaban. Iba a predicar un sacerdote muy importante de mi diócesis, muy importante porque tiene un cargo muy alto, muy importante porque es una persona adulta. Y cuando va a predicar un tipo de sacerdotes como este, pues yo me alegro porque la sabiduría, el conocimiento, el estudio, creo que, no sé si aquí tenga alguien más estudio que él, en preparación, doctorados, diplomados, licenciaturas. Cuando fue a predicar, pues se puso a echar cuentos.
Mire, a mí no se me olvida el evangelio de ese día, Mateo capítulo 13, versículo 44. Uno de mis favoritos, el tesoro y la perla. El tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. Y yo estaba así, esperando la explicación de ese evangelio. Cuando de repente se pone a predicar, dejó la Biblia de un lado, agarró una hoja y se puso a hablar. No tocó la Biblia, no hizo mención ni siquiera del texto, se puso a hablar lo que tenía escrito y no predicó palabra de Dios. Y yo quedé tan triste, la iglesia estaba así, y yo quedé tan impresionado de esa actitud. Miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 1 y siguiente. Escuchen con atención. Pablo, siervo de Jesucristo. Repítalo, repítalo. Pablo, ¿Quién era Pablo? siervo de Jesucristo. Un sacerdote que sirve a Jesucristo. ¿Qué debe hacer? ¿A qué está llamado? ¿A qué lo invita Dios? Apóstol por la llamada de Dios. Dios lo llamó a ser apóstol. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de ser siervo de Cristo, apóstol de Cristo? Óiganlo. Elegido para predicar el Evangelio de Dios. Repítalo, repítalo. Elegido, Llamado, tomado, buscado, invitado. Todo sacerdote, siervo de Dios, ha sido llamado, invitado, tomado, buscado, escogido por Cristo, por el Señor. ¿Para qué? para predicar el Evangelio de Dios. Y me da una tristeza con hermanos sacerdotes que en vez de ponerse a predicar el Evangelio de Dios, se ponen a predicar cuentos, se ponen a predicar fábulas, se ponen a predicar historias, se ponen a predicar chistes, comedias y tonterías. Todo ministro consagrado en el altar está puesto para predicar el Evangelio de Dios. Es su misión, punto. Que usted no quiera cumplirla, que usted no quiera hacer caso, que usted quiera predicar lo que se le viene en gana, que usted quiera predicar cualquier pamplinada, cualquier tontería, eso no es palabra de Dios. Por eso un poquito más adelante, en Romanos capítulo 10, en el versículo 14, San Pablo llega a decir algo muy bonito, cómo la gente va a entender, cómo la gente va a comprender, cómo la gente va a encaminarse en las cosas de Dios, si no hay gente quien se lo predique, si no hay ministros y no hay sacerdotes que estemos al frente enseñando al pueblo, predicándole al pueblo. Miren Romanos 10, 14, óiganlo. Ahora bien, ¿cómo van a invocar a aquel que a quien no creen? ¿Cómo van a invocar a aquel a quien no creen? ¿Cómo la gente va a invocar a Dios? ¿Cómo la gente que tiene sed, mire, aquella iglesia estaba full? ¿Cómo la gente que tiene sed, anhelo de Dios? ¿Cómo la gente que tiene sed, anhelo del Señor? ¿Cómo la gente que tiene un vacío de Dios va a invocarlo? ¿De qué manera lo va a invocar? ¿Cómo lo va a llamar? ¿Cómo lo va a buscar? ¿Cómo van a creer en Él si no han... ¿Cómo la gente despertará la fe? ¿Cómo la gente invocará a Dios? ¿Cómo despertará? A ver, padre, sacerdote,
madre, padre de familia, cómo su comunidad, cómo sus hijos van a invocar a Dios, van a llamarlo, cómo van a creer en Él. Miren lo que viene, presten atención. Si no han oído hablar de Él, si nadie les ha hablado de Dios, ¿cómo la gente sabrá de Dios? ¿Cómo la gente invocará a Dios? El problema de la gente que viene a la misa es que no todos tienen fe, es que no todos han despertado la fe. ¿Cómo van a invocar al Señor? ¿Cómo van a despertar su fe? Oigan. ¿y cómo van a oír hablar de Él? ¿Cómo escucharán de Dios? ¿Cómo escucharán del Señor? Y miren lo que viene, paren la oreja, oído al tambor. Si nadie les predica. Repítalo. Si nadie les predica. Si el sacerdote que está al frente de una comunidad, si el diácono, el ministro, cuando habla, no les predica a Cristo, no les habla de Cristo y no les habla del Señor. Eso a mí me entristece, me dan ganas de llorar, me da una nostalgia. Salí de esa misa muy triste. Y yo dije, tanto estudio de un sacerdote, tanta preparación, tanta concentración, tantas horas en un seminario, en una escuela, en una universidad, para que le hable al pueblo de chistes, de cuentos, para que no le predique la palabra de Dios. Eso me pone triste. Eso es una cosa muy brava de la que nosotros los ministros le vamos a entregar cuentas y cuentas muy caras a Dios. ¿Cómo el pueblo conocerá a Cristo, sabrá de Dios, si no le hablamos de Él, si no le predicamos de Cristo? Si no le enseñamos las cosas de Dios, si no le enseñamos las cosas del Señor. Oye, palabra de Dios hoy enseña que Pablo fue escogido como ministro, como apóstol, como seguidor de Cristo para hablar de su evangelio. Los sacerdotes somos llamados, vamos a un seminario, estudiamos lo que dice Marcos 3:13, lo llamó para que estuvieran con él, para enviarlos a predicar. Miren cómo lo dice Marcos capítulo 3, versículo 13 y siguiente, para que ustedes y yo nos demos cuenta que es que en la vida sacerdotal tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso, tenemos una misión de la cual Dios nos va a pedir cuentas y cuentas caras. Marcos 3:13, oigan. Después subió al monte, llamó a los que él quiso. ¿Para qué los llamó a los que él quiso? Y ellos se acercaron a él. Para que le dieran una respuesta. ¿Para qué más? Y designó a 12 para que estuvieran con él. ¿Y para qué más? Oigan, paren la oreja. Y para enviarlos a predicar. ¿Para qué más? Para enviarlos a predicar. ¿Para enviarlos a qué? A predicar. No predicar cualquier pamplinada, pistolada, tontería. Pablo en Romanos 1:1 dice, fui llamado para ser discípulo, apóstol, para predicar el evangelio. Y a los sacerdotes se nos está olvidando esa misión. Y a los curas y a los padrecitos, presbíteros en la parroquia, estamos haciendo cualquier cosa menos hablar de Cristo. Y eso es un error. Y eso está mal. Y eso le entregaremos cuentas al Señor. Los llamó para predicar el evangelio. Por eso San Lucas capítulo 6, versículo 46, llega a decir, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo, no obedecen lo que les mando? San Lucas tiene un reproche para el sacerdote, para el ministro, para el predicador de la palabra de Dios. Decimos amar y conocer a Dios y no hablamos del Señor, no hablamos de Jesucristo, y eso es un error. Cuando uno está enamorado de un proyecto, cuando uno está enamorado de algo, entusiasmado por algo, habla de eso, predica de eso, enseña de eso. Pero cuando uno pierde el amor, deja de hablar de esas cosas.
Cuando el esposo está enamorado, la esposa habla de su esposa de maravillas, muchas cosas bonitas. Y ya cuando deja de hablar de ella, bueno o malo, ya deja los desamores. Cuando un empleado está enamorado de su empleo, habla de su trabajo a todas horas. Pero ya cuando pierde el amor, ni siquiera de su trabajo habla. Lucas 6:46, oigan. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué llamamos a Cristo Señor? Estamos en las cosas de Dios, somos ministros del Señor y no obedecemos a lo que Cristo manda. Ese es el reproche, ese es el llamado de atención, ese es el jarón de oreja que nos da Dios. A nosotros los ministros. Hemos sido llamados para ser ministros, apóstoles de Cristo. Le decimos a Dios Señor, pero no hacemos lo que nos manda. Hay un problema grave en la iglesia, que nosotros los sacerdotes nos hemos dedicado a darle a la gente pañitos de agua tibia y no palabra de Dios. Yo no le estoy diciendo que se aprenda las citas bíblicas de memoria. Yo no le estoy diciendo que agarre en la Biblia, se ponga a escribir las citas y se ponga a leerlas y a explicarlas. Lo que le estoy diciendo es que de ese texto del Evangelio que se ha escuchado, de ese texto de la Escritura que se ha oído, se hable. Miren, yo tengo en YouTube 2 programas, bueno, mejor dicho 3. Hay un canal donde solamente me dedico a predicar el Evangelio de hoy, el Evangelio del día. El Evangelio de San Lucas 11:29, que es el Evangelio que hoy toca, lo voy a explicar y ustedes ven que normalmente no toco el Evangelio. Poco hablo del Evangelio, muy poco. Porque cuando llega la noche, me pongo en vivo, preparé el Evangelio y les hablé. La gente de este tiempo es una gente perversa. Pide una señal, pero no le daremos señal. Y hoy en la noche usted podrá ver Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, y usted se va a poder dar cuenta que les voy a hablar del Evangelio. Que hay gente mala, que hay gente perversa, que solamente hace pedir pruebas de amor y señales. Papá, si me amas, dame dinero. Mamá, si me amas, dame permiso. Señales. En la iglesia, si tú existes, Señor, muéstrate. Si tú existes, Señor, manifiéstate, muéstrame un milagro. Señales. Así es la gente de hoy día. Y les voy a hablar de eso. Luego, en la mañana, cuando les predico casi todo el tiempo de la primera lectura. No les predico de la primera lectura porque yo quiera predicarles de la primera lectura y porque yo quiera centrarme ahí y el Evangelio no sea importante. Les predico de la primera lectura para poder desglosar tanto Evangelio como primera lectura y que la gente lo entienda. Porque si en el Evangelio duramos 45 minutos y en la primera lectura duramos 30 minutos, yo les aseguro que muchos de ustedes no me aguantarán 40, 70, 1 hora y 10 minutos, 1 hora y media, 1 hora y 20 minutos, no lo aguantarán. Se cansarán, se fatigarán y dirá, Padre, usted habla mucho. Entonces lo divido en un programa en YouTube, Misa de hoy, Padre Marcos Galvis, ahí les coloco la misa con la primera lectura. Luego, Evangelio de hoy, Padre Marcos Galvis, y ahí les coloco el Evangelio con el Evangelio. Y hay mucho de qué hablar, y hay mucho de qué enseñar. Pero para yo predicarles y enseñarles, debo sentarme, debo buscar las citas, debo leer, debo escudriñar y después debo interpretar. Pero si yo soy flojo y quiero hablarles de la palabra de Dios, hablarles cualquier pamplina, pues me pongo de pie aquí y les digo, bueno, Dios es amor, Dios existe, quiéranse mucho, ámense, Dios lo bendiga, amén, se acabó la homilía. No, yo tengo una responsabilidad, yo tengo un compromiso, yo tengo que enseñarle al pueblo las cosas de Dios. Si le digo a Dios, Señor, Señor, debo hacer lo que Él me diga. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? ¿Qué fue lo que Jesús enseñó? Mire, Mateo capítulo 28, versículo 19. Vaya y hagan que los pueblos sean mis discípulos. Después dice, y enséñenles, Mateo 28, 19. Y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Mi tarea, mi misión, mi responsabilidad es enseñarles a ustedes. Que a algunos no les guste, que algunos crean que es muy largo, que algunos... Yo les aseguro que usted sale de una misa o de un evangelio y entiende la palabra.
Yo le aseguro que usted sale de aquí, de la palabra de Dios, de haberla escuchado, y entiende. Pues sí le cuento una historia, sí le cuento una anécdota, sí le cuento un cuento, pero también le predico, le hablo de la palabra, hago una introducción grande para centrarlo. Pero todo lo que yo predico, todo lo que yo enseño no son cuentos, no son historias, no son fábulas, no son cosas para reír, no. Es palabra de Dios. Y luego agarro la Biblia y le digo, mire, lo dice aquí, lo dice aquí, lo dice aquí. Miren mi tarea y la tarea de un sacerdote por Cristo dada. Óiganla, Mateo 28, 19. Para que ustedes puedan comprender y no se dejen engañar, para que ustedes puedan tener claro cuando un sacerdote no está cumpliendo su tarea, no para que lo critique, no para que lo señale, sino para que le pase este evangelio a algún padrecito que le pueda servir. Y si alguno está escuchando, pues reflexione. Yo sé que hay muchos sacerdotes que están escuchando y bienvenidos a escuchar el evangelio de hoy, al escuchar la Santa Misa de hoy, pero hay que reflexionar, no podemos darle al pueblo cualquier tontería, es palabra de Dios y tenemos una responsabilidad. Oigan. Vayan pues y hagan discípulos míos en todas las naciones. Las naciones necesitan ser discípulas de Jesucristo, necesitan seguir al Señor, en todos lados. Oigan, nosotros somos los encargados de ir. Jesús los llamó, Marcos 3:13, para que estuvieran con Él y mandarlos a predicar. Vayan pues, aquí los está mandando, vayan pues, hagan que los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo se hacen discípulos los pueblos? Bautizándolos. ¿Cómo se hacen los discípulos de Jesús los pueblos? Bautizándolos. Ya los bautizaron, ya cumplieron con el sacramento. ¿Y cómo se bautizan? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya vinieron niños a la iglesia, ya vinieron niños al altar, ya fueron bautizados, pero no se queda ahí. Continúa, después de haberlos bautizados, miren lo que viene, Padrecito. Y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Enseñándoles a guardar lo que Cristo mandó. Lo que usted va a enseñar es el guardado que Dios le dejó, es el mandado que Dios le dio, es el mensaje que Cristo da. Lo que nosotros debemos enseñarle al pueblo es lo que el Señor nos lo manda. Primero se bautizaron, ahora hay que enseñarle. Pero si yo llego aquí y no utilizo ni la Biblia, no le enseño, por ejemplo, lo que dice San Juan 20:23, a quienes ustedes les perdonen los pecados les quedan perdonados, o lo que dice Mateo 9, capítulo 9, la confesión que Dios le dio, el versículo 6, el poder a los hombres para perdonar los pecados. Si yo no llego con la Biblia, San Juan 19, 25, 27, que le enseño al pueblo que la Virgen María es nuestra madre y Cristo nos la dejó. Si yo llego y no le enseño al pueblo que hay que bautizar a los niños, porque Hechos 2:38 dice que la promesa del bautismo es para los niños, y Jesucristo dejó el bautismo en Marcos 16:15, el que crea y se bautice se salvará y el que no se condenará. Y aquí la que acabamos de leer, Mateo 28:19, bautizándolos. Si yo no le enseño al pueblo lo que es el sacramento del matrimonio de San Mateo, capítulo 19, versículo 5 y siguiente, si yo no le enseño al pueblo lo que Cristo mandó y no ni siquiera agarro la Biblia para leérsela porque me da flojera aprenderme en la cita y si no me la aprendo, pues anótela, escríbala. ¿Qué va a atender el pueblo? ¿Qué va a comprender? Pues nada. Y por eso el pueblo está pereciendo, se está yendo a protestantes, está dejando de ir a misa, porque estamos hablando palabras vacías nuestras, estamos hablando palabras que se nos ocurran. Y ese es el reclamo hoy de San Pablo. Volvamos a Romanos, capítulo 1, versículo 1, que es la primera lectura del día de hoy. Para que usted no diga, es que el Padre se le dio hoy por criticar a los sacerdotes, por hablar de los sacerdotes. No, lejos de mí hacerlo. El Padre hoy le está diciendo a los sacerdotes lo que San Pablo enseñó. Romanos 1:1, oigan. Que por sus profetas había anunciado en las Escrituras santas. 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, apóstol por la llamada de Dios, Ministros, elegido para predicar el Evangelio de Dios, que fueron a un seminario, estudiaron, se prepararon, ahora son sacerdotes, obispos, diáconos. que por sus profetas había anunciado en la Escritura Santa.
Fueron llamados para hablar de la palabra de Dios. ¿Y cuál palabra de Dios? La que los profetas anunciaron en las Escrituras Santas. Esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra misión. Y nosotros debemos cumplirla y hacerla cumplir. Miren, San Pablo le escribió a los Corintios en el capítulo 1, en Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, algo muy bonito ya para terminar, algo muy hermoso. San Pablo llega a decir que cuando ustedes se pongan a predicar, 1 Corintios 1:7, cuando ustedes se pongan a enseñar, cuando ustedes quieran hablarle a alguien de Dios, no deben buscar palabras elocuentes, palabras rebuscadas. Debe ser un lenguaje sencillo. Oigan. De este modo no carecen de ningún carisma, mientras espera la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:7. 7. Siga. 17. Para que ustedes vean lo que el sacerdote debe predicar. Pues Cristo no me mandó a bautizar. Cristo no me mandó a bautizar, dice San Pablo. Entonces, ¿a qué lo mandó Pablo? Sino a evangelizar. ¿A qué lo mandó? Sino a evangelizar. A predicar, a evangelizar, a enseñar. Esa es la tarea. La tarea no es otra sino evangelizar. La tarea no es otra sino misionar, llevar la palabra de Dios. La tarea no es otra sino llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita, el 20 de este mes, estamos por aquí predicando, evangelizando. Vamos a ir a la Tierra Santa a predicar. Y mucha gente dice, padre, pero es que usted va a Tierra Santa cada rato. ¿Qué va a hacer a Tierra Santa? Pues a predicar. ¿Cómo es posible que los peregrinos, le digo, lleven la Biblia, van a la predicación, a la peregrinación y no llevan la Biblia? Yo soy de los sacerdotes y miren los videos, un día con el padre Marcos Galvez, ahí van a estar si Dios quiere. Voy al lugar santo donde Jesucristo nació. Le voy a decir a la gente, miren, aquí nació Jesús, allá tomaba leche, allá comía pan, el niño Jesús corría por esos pasillos, caminaba por ahí, allá lloró el niño Jesús. La Virgen María un día allá se sentó con el niño Jesús y lo durmió. Mire, allá está, yo de eso no le voy a hablar a la gente. ¿Qué es lo que le digo a la gente? Pues abran la Biblia, Evangelio de San Mateo, capítulo 1 y 2, Evangelio de San Lucas, capítulo 2 y 3, donde está el nacimiento de Cristo. Sencillo. No vamos al lugar donde el ángel se apareció a la Virgen. Lucas 1, 26. Le digo a la gente, mire, allá venía el ángel bajó por aquella nube que ustedes ven allá, por esa bajó el ángel. El ángel llegó y se paró en aquella piedra que ustedes ven allá, ¿la ven? Esa es la piedra del ángel. Y después el ángel le dijo a la Virgen, pero la Virgen María estaba parada aquí. Cuando el ángel le dijo a la Virgen María esa palabra, y la luz era tan grande que ocultó. No, de eso yo no le hablo. Cuando voy a la Tierra Santa y le voy a hablar de la Anunciación, abro la Biblia en San Lucas, capítulo 1, versículo 26. Todos los pasajes de las Escrituras que están en la Tierra Santa, se las leo. Nos vamos a Caná de Galilea. Y en Caná de Galilea yo no le digo a la gente, mire, en aquella mesa Jesús estaba con sus discípulos. Y en aquella charola, aquellas bandejas eran las que Jesús utilizó para el vino. Y primero el agua la sacaron de aquel río que está allá. Y venía el agua para acá y la trajeron. Y los sirvientes, allá están las sandalias de los sirvientes. No. Abran la Biblia, Evangelio de San Juan, capítulo 2, y vamos a hablarle a los matrimonios. Se les acabó el agua. ¿Qué significa? La misión de un sacerdote, la misión de un ministro, vuélvalo a leer, ¿a qué nos mandó Jesucristo? Dice San Pablo, no me mandó a bautizar, ¿sino a qué? 1:17. Sí. Pues Cristo no me mandó a bautizar. ¿A qué lo mandó? Sino a evangelizar. A evangelizar, a hablar de Dios. ¿Cómo hay que evangelizar? Y esto sin alardes literarios. Sin palabras elocuentes, sin alardes literarios. Eso es otro problema.
que tenemos los padrecitos, que le hablamos al pueblo de una forma tan grande, tan pomposa, que ni el pueblo entiende. Oye, si usted estudió tanto en un seminario, si usted se formó tanto, deje ese estudio para usted, ese conocimiento, esas palabras técnicas para que cuando usted lea entienda más, pero dele al pueblo no alardes literarios, no expresiones pomposas, no explicaciones doctorales que nadie entiende. Dale al pueblo palabras sencillas. Vino un padre por allá de Europa y se puso a hablar conmigo, ni yo le entendía lo que hablaba. Se puso a hablarme, yo le digo, háblame un poquito de la Biblia, sí, me hablaba ni yo le entendía, tan alto era el lenguaje que ni yo le entendía. Yo le decía, pero mire, traduzca al español porque yo no le entiendo, explíqueme bien esto porque yo no lo entiendo. Es que usted tiene que prepararse más. Cuando se vaya usted a Europa y cuando lo manden a trabajar o a estudiar para allá y tenga que hacer una misa, no es que va a hablar aquí la teología campesina que usted sabe, no es que va a hablar esas palabras todas vulgares o palabras bajas que usted tiene que subir su léxico. ¿Y qué cuento subir su léxico? Yo le predico al pueblo que entienda, que la gente comprenda. Entonces a veces, entre más enredado hablemos, mejor para nosotros. Entre más enredado, más complicado hablemos, palabras pomposas y grandes, es como que una alegría, una emoción. Si hay muchas palabras técnicas, ¿quién le va a entender? Pues nadie. No con alardes literarios. Para que no se desvirtúe la cruz de Cristo. Porque de esa manera se desvirtúa el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Pase al capítulo 2, el versículo 4, un momentico y ya terminamos. Oiga, 1 Corintios 2:4. Y mi palabra y mi predicación no se basaban en la elocuencia persuasiva de la sabiduría. Oigan. Sino en la demostración del poder del Espíritu. Sencillo. La predicación, la evangelización de un padrecito no debe estar basada en palabras rebuscadas, en palabras que conviertan a todo el mundo, en palabras que va y busquen en el diccionario, si no entiende va y buscan por allá y la gente sale rascando la cabeza. El padre habló de filosofía, de teología y yo no sé qué era eso. Háblale a la gente de Dios para que la gente entienda. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Amén. Queridos hermanos, elevemos nuestras oraciones a Dios, pidiéndole a Él por nuestras necesidades e intenciones. Ante todo, pidámosle al Señor por la Iglesia Universal, por el Papa, los obispos y los sacerdotes, para que fieles al Evangelio prediquemos a Cristo, camino, verdad y vida. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la paz en el mundo entero, para que cesen los conflictos y el Señor nos traiga su paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, por los jefes de Estado, para que guíen nuestra patria por caminos de amor, de justicia y libertad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, sacerdotes, ordenados, ministros, consagrados, para que hablemos al pueblo palabra de Dios de forma sencilla. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el pueblo santo de Dios, para que al escuchar la predicación de los ministros puedan abrir su corazón y su fe se despierte y puedan creer en Cristo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todas aquellas personas quienes van a los templos, quienes van a la iglesia y no comprenden la palabra y no entienden el mensaje, para que Dios Todopoderoso les conceda sabiduría a ellas para entender la palabra y a nosotros los ministros para predicar el mensaje, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad y de misericordia, escucha nuestras súplicas y oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino, presentemos a Dios nuestra vida, lo que tenemos, lo que somos. Presentemos nuestras ofrendas. Hoy ofrecemos ante ti con el vino y con el pan. Te ofrecemos nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor,
el fruto del amor de nuestra comunión. Sobre tu altar, con el vino y con el pan, te adoramos, Señor, te adoramos, Jesús. Sobre tu altar, nuestras vidas fluirán como un manantial, ofrenda de amor. Sobre tu altar, nuestras vidas fluirán como un manantial, ofrenda de amor. Sobre tu altar, nuestras vidas fluirán como un manantial, ofrenda de amor. Sobre tu altar, hoy venimos ante ti con el vino y con el pan. Te ofrecemos nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, el milagro del amor de nuestra comunión. Sobre tu altar, nuestras vidas fluirán como un manantial, ofrenda de amor. Sobre tu altar, con el vino y con el pan, te rogamos, Señor, te rogamos, Jesús. Oren, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio de alabanza y gloria en su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Oremos. Con estas ofrendas, Señor, recibe las súplicas de tus hijos, para que esta Eucaristía celebrada con amor nos lleve a la gloria del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido ser por medio de tu amado Hijo, no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de la nueva creación. Por eso con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y alabamos diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 hosana en el cielo.
Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes.
Como hermanos compartan un saludo de paz. Les envío mi abrazo de paz fraterno desde Venezuela en la distancia. Los quiero mucho. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz. Queridos hermanos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz. Yo soy vuestra salvación. Recordad mi nuevo mandamiento, por el que os reconocerá, que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Tomad y comed, este es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me siga no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Oremos. Dios soberano, te pedimos humildemente que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de su naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.